El alcohol es un tóxico, al fin y al cabo, que no tiene dosis recomendable nunca. O sea, la más mínima dosis ya es tóxica para el cuerpo. Cuando has bebido mucho, todo te parece una genial idea. Atención a través del miedo. No comas esto. Los alimentos que no te tienes que tomar porque te inflaman. Después mentira todo, ¿sabes? Después todo se desmonta muy rápido. Lo que pasa es que a base de miedo atraes a la gente. Cuando te viene alguien en un vídeo que sea, ¿no? Tú lo ves y dices... A ver, José Luis 3443 / bunch of numbers. ¿Qué te respondo? Criatura, concepto de cáncer como tal, ya lo habían descrito también los griegos en su momento y hay registros anteriores a los griegos. ¿Qué pasa, equipo? Toda iniciativa, emprendimiento o negocio en general requiere de una sociedad que le apoye para crecer. Pero ¿dónde queda la responsabilidad de las empresas con aquellos que les rodean? Desde Clubideo tenemos claro que detrás de cada iniciativa deben existir acciones que permitan devolver a la sociedad todo lo que ella nos proporciona. Y en nuestro caso, hoy venimos a apoyar a nuestros compañeros de EFAT, una asociación de familias españolas que lucha por la investigación sobre la ataxia telangiectasia, una enfermedad rara que afecta a más de 40 niños y jóvenes en nuestro país. Por todo esto, en el episodio de hoy hacemos un llamamiento a nuestra comunidad para compartir y correr la voz para que la investigación avance, así como dedicárselo a todos los profesionales, colaboradores y familias que cada día luchan porque estos niños tengan más oportunidades. Para más info y donaciones, consulta la descripción. Va por todos vosotros. Nos vemos dentro. Pues bueno, Álvaro, bienvenido a Un Club Singular. ¿Qué tal estás? Pues de maravilla, la verdad. Sorprendido, agradecido y la verdad es que expectante a ver qué me depara esta entrevista, ¿verdad? Con muchas ganas. Sé que me van a salir temas muy interesantes y la verdad es que venía con ganas de hablar de ello. Pues Álvaro, muchísimas gracias primero por acudir a la llamada, porque ya lo hemos comentado antes fuera de llamada. Y tío, la verdad que se agradece que personas con todo el caché y con todo el seguimiento que tiene de personas. Bueno, de hecho, te doy ya lo que te comentaba antes de que un colega mío me dijo, cuando le enseñé tu currículum, sí. Dice que el nota este es un bicho. Había tenido mucho tiempo para estudiar. Por suerte, sí, por desgracia, tiene mucho tiempo para estudiar. Ya cuando tardas en entrar al mercado laboral, porque está la situación como está, al final dices, pues bueno, pues voy a hacer otro máster, pues voy a hacer un doctorado, pues me voy a hacer no sé qué, y al final pues te juntas con un currículum curioso. Mínimo curioso. Curioso. A ver, Álvaro, para situar un poquito a nuestra audiencia de hoy, yo creo que el capítulo de hoy es algo muy interesante porque vamos a unar lo que es tu experiencia. Eres bioquímico, tienes máster en neurociencia, o sea, pilotas unas cosas muy chulas que creo yo que para ser una persona muy emprendedora, que también lo eres, investigador, bueno, ahora desarrollaremos todo lo que haces a día de hoy. Vale. Yo creo que se unen las dos para decir, vamos a empezar como mínimo con un poquito de neuroemprendimiento. Mira, ¿te parece? Me parece un buen tema. Apropiado. Vale. Pues mira, antes de empezar y seguir un poquito con el tema, mi primera pregunta sería lo que es el tema de las pantallas. Lo que es el tema de la tecnología, lo que es el tema de al fin y al cabo, todo este cambio que estamos teniendo y en el que tú y yo empezamos un poco, pero la nueva generación es la que ha comenzado con ella. ¿Cómo ha cambiado el cerebro? O dime por favor, si es que ha cambiado. Buena pregunta. A ver, nuestra exposición a las pantallas no es nueva. Al fin y al cabo, desde que se democratizaron los televisores en nuestra sociedad, todos hemos ido consumiendo progresivamente cada vez más pantallas. Desde la mínima, que había un solo canal en la televisión pública, hasta actualmente que todos llevamos una pantalla en el bolsillo, al fin y al cabo con acceso al mundo, ¿vale? Totalmente. Y se ha creado una especie como de sinergia o necesidad con la tecnología que para unas cosas está muy bien, pero para otras estamos viendo que hay serios problemas, sobre todo de abuso, ¿vale? Y como todo, en el abuso, como decía Paracelso, en la dosis está el veneno, ¿vale? Al fin y al cabo. Sobre todo, el hecho de que hayamos integrado el uso de las redes sociales en nuestro día a día. Básicamente, hablamos de tramos de la sociedad, ¿no? Tramos etarios que solamente se informan a través de redes sociales o solamente se comunican a través de redes sociales y con códigos muy específicos y dentro de un lore o un universo muy particular.
¿A qué viene esto? Viene de la problemática. Cuando has dicho la palabra nativo, creo que lo has dicho, a lo mejor sonó a mi cabeza. Yo no lo haría de nativo digital, sino de dependiente tecnológico, que es muy diferente. Es diferente. Es diferente. Nativo digital, yo lo entendería como una persona que domina todas las tecnologías, ¿vale? Pero como docente te puedo decir que hay muchas carencias tecnológicas, especialmente de base. Tengo alumnos que no saben manejar Excel o no saben manejar Word, que es pero vamos, que también es un poco transversal a la sociedad, ¿no? El uso también de ese tipo de informática a muchas personas que se le queda un poquito colgada. Pero por eso quiero derivar el término a la dependencia tecnológica. Y eso sí tiene un correlato neuronal, especialmente en tramos de edad de infanto-juvenil, donde hay ciertas áreas del cerebro que están en desarrollo. Hablamos de la parte del frontoparietal, ¿no? La parte más frontal del cerebro, que es como la que tarda más en acabar de desarrollarse, ¿no? Nuestro cerebro evoluciona, o sea, se desarrolla de atrás hacia adelante. La primera zona que desarrollamos es la visión. Los bebés desarrollan primero la visión y después ya, conforme vamos creciendo, todas las áreas se van desarrollando y van madurando a través de diferentes procesos de poda sináptica y el córtex frontal, donde está la madurez, está la inhibición, está la proyección en el futuro, las consecuencias de nuestros actos. Pocas son esas habilidades abstractas, están ahí en el cerebro, están en esa parte de ahí. ¿Qué pasa? Que si tú en esas etapas de alta plasticidad neuronal bombardeas a tu cerebro con un montón de contenido a través de una pantalla, altamente fluctuante en cuanto a términos emocionales, porque todo el mundo ha estado en el Reels y lo mismo te sale unos perritos, que te sale algo triste, que lo mismo te sale un vídeo de risa, que ahora te sale una noticia política, que ahora te sale uno de cocina. Entonces tu cerebro está así todo el rato. Entonces no hay una estabilidad emocional relacionada con ese estímulo. ¿Qué pasa? Eso acaba afectando a ciertas áreas del cerebro de una manera u otra por el consumo constante. Especialmente eso en el control de las emociones, gestión de la frustración, la inmediatez, ¿vale? Todo ese tipo de cosas que son no solamente con el consumo de la pantalla, sino también son esos constructos sociales que se están haciendo. Quiero comer, me trae la comida el delivery de turno. Quiero encontrar una pareja, me meto en una página y en una aplicación y encuentro o no una pareja que me satisfaga en ese momento. No me caes bien, te cancelo. O sea, es como la inmediatez y la satisfacción inmediata a través de la pantalla. Hasta el punto de tener amigos que son yo soy millennial, ¿vale? Soy año 90, clave, buena añada, perfecta. También tengo amigos que son de generación Z y tengo alumnos también de la generación alfa. Que no se atreven a llamar a la facultad para preguntar, a su facultad, son universitarios, no se atreven a llamar por teléfono a la facultad. Prefieren buscarlo por internet o a través de un correo, bueno, ya les cuesta a algunos. Pero llamar por teléfono, prefiero pedir la pizza por la aplicación. No voy a llamar a pedir, me da vergüenza. O sea, es como que estamos cada vez más conectados y a la vez más desconectados del mundo. Entonces, sí, la respuesta corta es sí. La tecnología está alterando de un modo u otro el devenir del cerebro. Sí. O sea, por mi parte, al menos, tengo como mínimo como 5 o 6 preguntas que hacerte a través de eso, pero mira, si voy a hacer la siguiente y así que, si quieres, profundizamos ya en las otras, ¿vale? Hablando un poquito de la IA, consigamos un cerebro en el que tiene una conciencia y digamos, mira, yo quiero que tú hagas esto, al final y al cabo es conciencia. Desde el punto de vista de que tengo cero formación en ingeniería informática y en matemáticas, porque realmente aquí trabajan muchísimos matemáticos, ingenieros y tal, son gente impresionante que entiende, latín, y conozco algunos que son geniales. Lo que sí te puedo decir es que actualmente no. Actualmente se puede emular. Actualmente, por las máquinas, estas inteligencias artificiales beben del conocimiento que nosotros le damos, a través de los que aprenden a través de una serie de capas que yo no entiendo. Eso para mí es una caja negra. Pero sí que es cierto que lo que hacen es emular. Y sí que se han creado
una serie de modelos dentro de unos marcos neurocientíficos, ¿no? y de colaboración entre ingenieros en inteligencia artificial y neurocientíficos, donde sí se puede estudiar una posibilidad, ¿vale? Pero no es que esa IA que hayan trabajado, por ejemplo en Stanford y tal, que se utilice, que tenga una conciencia real. Sí se puede utilizar como una especie de sandbox en la que tú puedes meterle un input y te va a dar un output, ¿vale? Entonces tú puedes estudiar en pequeñito qué podría ocurrir, pero actualmente no. Y creo y espero que estemos lejos de eso, porque he visto demasiadas películas de Terminator como para que eso sea verdad. Para ¿sabes? que eso ocurra, ¿verdad? No queremos una Skynet, ¿vale? No queremos una Skynet. Qué bueno. Porque yo cuando conduzco, cuando ando, cuando voy corriendo, ¿por qué las mejores ideas me surgen siempre en este tipo de acciones? Suele pasar, o en la ducha, o cuando estás acostado a punto de dormir. Cierto, sí, cierto. Claro, efectivamente. Cierto. A mí me suele pasar que yo cuando cojo el teléfono también ando mucho. Cuando cojo el teléfono no paro de andar. Igual que por yo. todos lados. ¿Por qué? Igual. Suele pasar, porque ese deambular, cuando se supone que podríamos estar hablando parados y sin estar haciendo otras cosas. Verás, cuando caminamos y cuando estamos haciendo actividades que no implican una conciencia plena de lo que estamos haciendo, por ejemplo eso, caminar, conducir, que son automatismos, ¿no? Que son más que en capas profundas del cerebro que se hacen automáticas, ¿no? Incluso el caminar, el hecho de que caminemos, la señal de las piernas no llega al cerebro siquiera, se hacen circuitos cerrados en la médula, ¿sabes? O sea, el andar involuntario, ¿vale? O sea, el inconsciente, perdón, más que involuntario. Cuando hacemos ese tipo de actividades entramos en una cosa muy chula del cerebro que se llama Default Mode Network, ¿vale? Como una red en modo defecto, ¿vale? Una especie de estado de inconsciencia, ¿vale? En lo que estamos haciendo. Entonces ahí interviene una serie de áreas cerebrales. Interviene el córtex prefrontal medial, ¿vale? Parte central, donde está la inhibición, la proyección, el futuro, el cálculo, como la máquina del tiempo del cerebro. Interviene el hipocampo, ¿vale? Una zona donde acumulamos la memoria, grosso modo, ¿no? El cingulado posterior, que también ahí lo que se gestiona es la información visoespacial, aunque también sirve para recuperar memorias, está conectado con el hipocampo, que es muy curioso, como un mismo área que te ayuda a gestionarte en el espacio, también te ayuda a recuperar memorias. Es como que el lugar evoca la memoria. Es una cosa muy bonita del cerebro. Y después el precunio, que es un núcleo chulo, que también es una de las primeras zonas en las que se ven afectadas en el Alzheimer, que básicamente lo que hace es integrar la info de dentro del cerebro a la información de fuera, ¿vale? Es como una especie de nexo entre el pensamiento de dentro, hablando mal y pronto, y la percepción sensorial que nos llega de fuera, ¿vale? Esa integración, ¿vale? Entonces, entre esas cuatro áreas se van lanzando, hay una serie de cables que están ahí conectados y entramos en esa red de defectos. Entonces, al entrar en esa red, activamos una cosa que se llama el pensamiento autorreferencial o memoria autobiográfica, que evoca memorias que quedaban en un segundo plano y nos permite el pensamiento divergente y la aparición de nuevas posibilidades o nuevas soluciones a un mismo problema. Entonces la creatividad, hablando en términos así entre tú y yo, suele aparecer cuando entramos en ese modo, en modo por defecto, ¿vale? Ayuda mucho. Si perdemos el foco, si salimos del foco, entramos en ese modo y aparecen. Es como que desbloqueamos el cerebro. O sea, le sacas la marcha y lo dejas con el ralentí, y entonces el volante queda suelto, básicamente. Hablando de un símil automovilístico. Pero sí, suele ser eso. Y has llegado hasta aquí, entiendo que te está gustando nuestro contenido. Recuerda que tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de valor y no hay mejor ayuda que dejándonos un buen like, suscribiéndote a nuestro canal y difundiendo entre tu gente. Y si además quieres conocer a nuestros invitados en persona, saber antes que nadie los detalles de nuestros próximos episodios y llevar tu emprendimiento al siguiente nivel, te invito a formar parte de Club Video de forma totalmente gratuita. Para ello, contacta conmigo en cualquiera de los enlaces que aparecen en la descripción o escribe en comentarios la palabra Club Video y te haremos llegar la
llave para entrar en nuestro hogar de emprendedores. Millón de gracias por escucharnos y recuerda, los emprendedores somos aquellas personas con la capacidad de convertir un escenario imaginario en uno real. Seguimos construyendo. Un abrazote. Y después de eso que ha explicado Álvaro, tío, o sea, cuéntame, por tal de buscar un poquillo el por qué hay una mente más inquieta, una mente un poquito menos, o sea, en definitiva, una mente en la que se queda un poquito más retraída, en la que se queda tal, o en la que dice, no, yo esto tengo que buscar, tengo que tal. ¿De dónde nace la fuerza de voluntad, Álvaro, tío? Claro, la fuerza de voluntad. A mí, y hablando precisamente de esto con mi pareja, ella es psicóloga, entonces fíjate, un neurocientífico y una psicóloga conviviendo en casa, Lo tenía todo hecho. Nuestras conversaciones, y hablando de esto, me comentaba, y era súper interesante su punto de vista, porque a mí me abre muchos otros caminos diferentes que lo que hablábamos antes, ¿no? Otras formas de ver la mente. Hablar de fuerza de voluntad me parece un término como demasiado agresivo, en términos como que tú estás forzando lo que tú quieras hacer, la voluntad, ¿sabes? Como esa fuerza de voluntad. Realmente podríamos hablar más de motivación. Podríamos hablar incluso de unos constructos dentro de tu mente, dentro de una escala de valores o de unas bases que tú tengas, un pensamiento construido de lo que tú consideras que tú eres. Una cosa es cómo te ve la gente y otra cosa es cómo tú piensas que te ve la gente y otra cosa es cómo tú te consideras a ti, cómo tú te has construido a ti mismo. Cosas muy complejas en diferentes capas en las que trabaja el cerebro con su entorno. Y la cosa es que esa motivación es multifactorial. Somos demasiado complejos, no podemos dar una única explicación a de dónde surge esa fuerza de voluntad o esas ganas. Pues ya hablamos de, por ejemplo, de ir al gimnasio, por ejemplo. Estamos ahora en una época en la que el fitness está a la orden del día. Para que tú encuentres las ganas de ir al gimnasio, es diferente las ganas del primer día a las ganas de cuando tú ya llevas 2 meses. Totalmente. Y has encontrado una rutina, y has encontrado unos hábitos. Entonces, para encontrar esa motivación, lo mismo que para... dices tú, ¿por qué? ¿Qué tiene diferente un Carlos Alcaraz de un Pepe cualquiera de mi barrio? Pues la diferencia es pues, que está en un entorno que resta fricción a la hora de realizar un reto, ¿vale? Que tiene un feedback constante a través de la consecución de retos, que me gusta mucho decirlo, y esto también se lo debo a esas conversaciones con mi pareja, y esos retos absurdamente conseguibles, ¿vale? Si tú quieres conseguir algo, ponte lo fácil. Hazlo a través de retos que sean absurdamente conseguibles. Si tú quieres salir a correr por las mañanas, ponte los botines en los pies de la cama. Prepárate la ropa por la mañana, o si tú dices, bueno, pues ya quiero comer mejor, pues déjate preparado un tupper, o prepara o sea, elimina los elementos de fricción entre tu yo de ahora y el que va a conseguir ese pequeño reto. Y a través de esa microconsecución de reto, tú vas consiguiendo un feedback positivo, constante, no súper estimulante, porque al final eso acaba quemando mucho, sino que ese feedback constante te va haciendo aumentar tu adherencia al reto final, ¿vale? Básicamente. La diferencia entre Carlos Alcaraz y yo es que él tiene dinero y tiene un equipo detrás y que tiene mucha gente que se lo pone fácil. El chaval también es muy bueno, por supuesto, y también otra cosa, está la componente genética y está la componente anatómica, eso es innegable, pero obviamente el entorno hace mucho. ¿Sí? Pues precisamente por eso, entonces, mira, te voy a entrar por ahí, Álvaro, porque a mí me gusta, bueno, acabas de aclarar muchísimas cosas, pero entonces a ese campeón, a ese Carlos Alcaraz, los que estamos buscando esa idea de lo que estamos haciendo, que, o sea, aunque tú has explicado muy bien muchas cosas, pero realmente, ¿qué es lo que diferencia cerebralmente? ¿Qué es lo que funciona bien en Carlos Alcaraz al de pie de calle no lo conseguimos? Pues porque tú y yo tenemos que trabajar, por ejemplo, que tenemos otras cosas que atender. Esa persona pues, se dedica expresamente a su profesión, que es la de deportista de alto rendimiento, ¿vale? Y además que se le da muy bien al muchacho, por supuesto. Pero la diferencia es que, bueno, que parte de esa fricción está en nuestro día a día.
en nuestras responsabilidades, en si tenemos familia, tenemos que conciliar, tenemos que ir a hacer la compra, tenemos que ir a trabajar y tenemos que hacer unas facturas y tenemos que meternos en un coche media hora, una hora, las que sea, para ir al trabajo y para volver a casa. O buscar aparcamiento en el caso en el que no tengamos parking, como es el mío, ¿vale? En mi caso. Entonces, la diferencia para mí es que en neurociencia el campeón no existe. O sea, el campeón para mí no existe, simplemente una persona pues, que ha tenido un entorno, una órbita social, una órbita familiar que le ha propiciado, que ha creído en esa persona, que ha invertido en esa persona y aparte, evidentemente la persona ha respondido. Gente, pues sí, pues claro, bueno, pues si sea Carlos Alcaraz, pues si le hubiese dado bien, pues que te digo yo, a la fontanería, pues igual por muchacho pues sería el mejor fontanero tal pues, del mundo, pues sí, si hubiesen invertido en él, claro. Pero a nivel neurofisiológico, las diferencias son mínimas. El cerebro de esa persona es el mismo que el nuestro. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Podemos hablar de quizá por el uso, al fin y al cabo, por esa neuroplasticidad, ciertas áreas como la visoespacial, el control motor, la coordinación ojo y el sistema nervioso motor. Obviamente lo tiene un desarrollo, eso es innegable, ¿sabes? Pero las piezas son las mismas. Sí. Las piezas son las mismas, sí. ¿Vale? Simplemente pues el puzzle lo ha hecho uno o lo ha hecho otro. O lo ha hecho otro. Claro, exacto. Sí. Háblanos, por favor, de hasta qué punto el sueño es algo importante en el cerebro. Te refieres al sueño fisiológico, ¿no? No al sueño de I have a dream, ¿no? Al sueño de dormir, ¿no? Al que tenemos tú y yo porque tenemos que madrugar. Sí. Obviamente, el sueño es fundamental. El sueño es fundamental a la hora de la asociación de ideas, de fijar memoria, de esa recuperación también, no solamente del cerebro, sino del resto de nuestro cuerpo. Durante el sueño pues se liberan una serie de hormonas del crecimiento, factores de regeneración muscular y tisular, el sistema linfático también va drenando y va eliminando una serie de desechos metabólicos que hemos ido acumulando durante el día. Y también se va eliminando todo ese debris de adenosina también en el cerebro, que por eso es tan fundamental, ¿vale? Por eso es tan fundamental. Y el hecho, o sea, el sueño tiene una serie de fases, ¿no? Está la fase no REM, la fase REM, que bueno, que tampoco nos vamos a meter mucho a explicar en ella, y cada fase tiene una función diferente. Hay fases en las que el cerebro va reduciendo la frecuencia de sus ondas hasta que alcance una fase REM y vuelve otra vez a entrar en ciclo, ¿vale? Entonces cada ciclo, no sé si eran en torno a unas 2 horas, no, hora y media o así creo que era, 90 minutos, ponte. Unos 90 minutos por cada ciclo, más o menos. Pasa que eso se va alterando. Y el sueño no es el mismo cuando nacemos que cuando somos ancianos, ¿vale? De hecho, las fases no REM y las fases REM alteran su tiempo en función de nuestra edad, incluso de nuestro sexo, ¿vale? Hostia. Sí, se alteran. De hecho, por eso los niños es tan importante el sueño, duermen tanto y conforme vamos aumentando en edad, cada vez dormimos un poquito menos, tenemos un cronotipo distinto, ¿sabes? La dependencia del sueño en etapas de desarrollo es mucho mayor que en etapas ya de senectud. Ya, por ejemplo, se habla muchísimo, actualmente se habla muchísimo, tiene puesto ya la siesta como uno del gold estándar, ¿no? de la cultura española, ¿vale? La cultura española, porque antes de saber que la siesta era buena, la siesta era de andaluces vagos. De que saliesen estudios de neurociencia, de recuperación cerebral, estudios publicados por hospitales y tal, estudios de sueño y eso, y que se viese que la siesta era una estrategia maravillosa desarrollada en ciertos contextos sociales. Ajá. Y que permitía esa recuperación, esa aparición de nueva energía y tal. Antes consideraban que la siesta era de vagos andaluces que no querían trabajar. Pero de buenas a primeras, la siesta es maravillosa y está reconocida en el mundo entero como una estrategia buena para el cuidado del cuerpo, y ahora la siesta es española. Tanto es que se ha acuñado el término de caffeine nap,
¿vale? Que son las siestas de cafeína, que están haciendo como los grandes popes de Silicon Valley y tal, que es antes de echarte una pequeña siesta de unos 10-20 minutos, pegarte un chupito de café súper intenso, con mucha cafeína, pum, y echarte a dormir. Aprovechando esos 20 minutos de subida de cafeína, cuando tú te despiertas de esa siesta, tienes el subidón de esa cafeína, entonces estás mucho más enérgico. Caffeine nap, hay artículos publicados de eso, artículos científicos publicados sobre el tema ese, las siestas de cafeína. Wow. Ya. Y la siesta, al fin y al cabo, es maravillosa. A mí no se me da bien, sinceramente. A mí no se me da bien y lo sabe todo Dios. Yo prefiero aguantar esa somnolencia postprandial después de comer y tirar para adelante y ya coger la cama con gusto por la noche. Pero hay gente pues, lo tiene integrado y de maravilla. Pero la siesta ideal debería ser entre 10 y 20 minutos. Y dice alguien, como salió otro día un monólogo de Eva Soriano diciendo, yo he hecho la siesta, yo quiero echarme la siesta sin reloj, la siesta de ruleta rusa, la siesta sin alarma. Digo, vale, maravilloso, pero te vas a despertar hecho un trapo, hecho un absoluto trapo. La siesta, para tú despertarte de nuevo enérgico y sin esa pastosidad en la boca y que parece que tienes Muy de acuerdo. Un muñequito todavía conectando cables en tu cabeza una hora después de haberte despertado, así me pasa a mí, debería ser eso, donde tú solamente estás rondando la fase N1 del no REM, que son esos 10-20 minutos más o menos. Como tú entras en N2, ya la has cagado, porque el cerebro ya está entrando más en una frecuencia más lenta de ondas y sacarte de ahí ya le va a costar al cerebro de nuevo retomar esa frecuencia habitual de ondas, ¿vale? De hecho, la fase N1 es la que suele ser más creativa. Sí, ¿Ah, sí? Sí. O sea, la N1, la que menos está en profundidad, es la que más... Vale. Qué bueno. Qué bueno. Echarte una siesta con una libreta y un boli al lado. Una siesta de 15, 10, 20 minutos, con una libreta al lado, y seguro que surgen muchas más ideas. Hostia, qué buena cosa. A mí me suele pasar que no me puedo dormir muchas veces porque cuando voy a quedarme dormido digo, mierda, una otra idea para otro vídeo, tacata, y la tengo que apuntar, me suele pasar. Sí. Si hablamos por el alcohol es distinto, ¿sabes? Vale. Otra cosa es por el sueño, otra cosa es por el alcohol. El alcohol es un tóxico, al fin y al cabo, que no tiene dosis recomendable nunca, ¿vale? No, o sea, la más mínima dosis ya es tóxica para el cuerpo. Y el alcohol es tan pequeñito que puede atravesar la barrera hematoencefálica, que es una especie de filtro que separa la sangre del cerebro, ¿vale? No tiene ese filtro para evitar que pasen muchas cosas ahí. Pero hay ciertos tóxicos como el alcohol que sí atraviesan. Y lo que afecta principalmente a áreas que tienen alta demanda energética. Y una de ellas es el córtex prefrontal, donde te decía antes que estaba nuestra planificación, la inhibición, es como el freno del cerebro, es nuestra máquina del futuro. O la consecuencia de nuestros actos están ahí, ¿no? Sí. Entonces, si tú inhibes el freno, o sea, tú le cortas los cables al freno, anchas Castilla. Por eso, cuando has bebido mucho, todo te parece una genial idea. Voy a llamar a mi ex. Adelante. Voy a postear esto en Instagram. Adelante también. Ostras, un carrito de la compra abandonado. Vamos a tirarnos por esa cuesta. Todo te parece una genial idea. Porque el córtex prefrontal está intoxicado de alcohol y ese freno, pues, no está funcionando. Wow, por eso aparece creatividad también y aparece esa charla, claro. Empiezan muchas ideas con el alcohol. De hecho, apologías al vino y a la creatividad hay hasta en papiros de la China antigua, ¿sabes? Hay escritos cómo hay que aprender a hablar con alcohol, ¿sabes? Hablaban, pues bueno, de eso, como con ese vino. Imagino que como lo entenderían ellos, el vino de entonces es diferente al vino de ahora, por supuesto, no hay que hacer analogía, ni estoy diciendo que nadie se ponga ahora a apartarse de copa para... ¿Vale? No, entendemos. Pero sí, hablan de eso, del modelado o el aprendizaje del habla y del discurso a través del vino. Investigación en España... Aquí estamos a la media, nosotros estamos investigando bien, estamos yendo al grano a por las cosas que realmente necesitamos. Álvaro, cuéntame. Actualmente, y yo siempre lo digo, bastante hacemos con lo que tenemos. Y de hecho, se está mucho mejor que hace 10 años.
bastante mejor. ¿Vale? Actualmente, y vengo con los deberes hechos, actualmente España invierte un 1,49 del PIB en I+D, investigación y desarrollo. Con un crecimiento de un 15-16% de año a año, o sea que va increciendo. Estamos mucho mejor que hace 10 años, pero no alcanzamos ese 2-3% que suele estar en nuestra órbita económica europea, ¿vale? Y muchísimo menos la estadounidense ahora mismo está de aquella manera. Pero bueno. ¿Quieres dar el dato? Bueno, no lo he mirado, pero sé que obviamente le están cortando muchos fondos a universidades, sí, ¿no?, y a centros de investigación en Estados Unidos, especialmente aquellas líneas de investigación que van en contra del presidente de los Estados Unidos. Hablamos de cambio climático, hablamos de vacunas, hablamos de, sobre todo si tienes un ministro de Sanidad que es abiertamente antivacunas, como es el Robert Kennedy Jr., que es abiertamente antivacunas. El caso, volvemos a España. ¿Que se invierte más que hace 10 años? Sí, y mejor, sí. ¿Que no hemos llegado al estándar que debemos llegar? Claro. ¿Que estamos en proceso? Pues parece que sí, parece que sí. Pero también te digo que es que venimos de unos años de mierda. Hablamos de crisis de 2008, ¿vale? No empezó a recortarse. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo, a mí me pilló en la carrera, pero yo me acuerdo de los famosos viernes de recortes, de cuando la crisis de 2008, cuando la época de Rajoy y demás. Entonces se recortó mucho, mucho. Uh-huh. Estamos hablando de que en su momento un FPI, que son FPI o FPU, que son becas que se dan para el doctorado, realizar el doctorado, se podían dar con un 1,5, 1,6 de media, ¿vale? Uh-huh. El ponderado de un estudiante. Es una escala que se hace de 1 a 4, ¿vale? En función de los créditos y tal, otra forma de calificar a los estudiantes en sus notas medias. Pues con un 1,5, 1,6, que eso implica a lo mejor tener una nota media, digo yo, de 7 o así, de nota media en toda tu carrera. Y se daban becas para doctorado. Esas becas son muy importantes porque van asociadas a proyectos, o las FPU que van asociadas a proyectos y además también van asociadas a docencia. O sea, es que para que haya un recambio también dentro de todo el ecosistema universitario. ¿Qué pasa? Que cuando salí yo de la carrera, en 2013, estaban dando las FPI y FPU, lo estaban dando con un 2,8, 2,9, estamos hablando de un expediente cerca de 9, cerca de sobresaliente. Se dan a muy pocas personas. Muy pocas personas. Wow. ¿Sabes? Increíble. O sea, yo para hacer el doctorado me tuve que ir de España. Me tuve que ir a Roma. Y estuve allí 3 maravillosos años estudiando mi doctorado. Y allí pues iba contratado, cotizando y tal. Los doctorandos no te creas tú que cotizan desde hace mucho tiempo, ¿eh? Los doctorandos cotizan hace muy poco, ¿eh? Muy poco. ¿Y diferencias, Álvaro, entre Italia y España en ese momento? En ese porque momento... España, o sea, porque España no y porque Italia sí. Apostar por ti, me refiero. Pues no. Bueno, pues pillé un buen programa de doctorado, la verdad, en la Sapienza, en el Departamento de Medicina Molecular, con la profesora Screpanti y tal, que ya está jubilada, la mujer, encantadora. Y pillé un buen programa de doctorado y tenían fondos para incorporar dentro de su partida a estudiantes internacionales. Y cayó así, pero es que yo para conseguir el doctorado me había preparado un Google Calendar con alarmas de cada vez que se abría la application, ¿no?, para diferentes universidades. Y era doctorado o doctorado. Brutal. Yo lo iba a hacer sí o sí, ¿vale? Entonces, pues, se abría para Edimburgo, para el programa de neurociencia en Edimburgo. Tenía ahí todo estaba el aplicativo, pum, lanzado. 10 minutos estaba todo lanzado. Se abre en París, en la Sorbona, lanzado. Se abre en Londres, el Imperial College. Tú lo lanzabas y lancé un montón. Y algunas de ellas me quedé a las puertas, y en otras me dijeron que te peines. Y literal, digo, vale, lo entiendo. Tampoco para ponerse así. Y en Roma, pues me dijeron que sí, que del tirón. Y estuve contratado. Yo no era becado, era contratado. Yo estaba cotizando allí durante 3 años. Ejerciendo como investigador, allí echando más horas que la puerta, también las cosas como son, pero bien. Y en cuanto a eso, ¿a qué viene? O sea, viene en relación a la situación actual de los investigadores e investigadoras en España. ¿Qué es necesario? Una estabilidad dentro de la carrera investigadora. Eso es necesario. Que estas personas, estos profesionales, obviamente, de la investigación, de las que dependemos todos, ¿vale? Por supuesto. Todos. No tengan que estar dependiendo de contratos temporales
ni contratos asociados a proyectos que duran 6 meses, 1 año, o 2 años, o 4, o yo qué sé, una Ramón y Cajal, que sí, que cuesta muchísimo que te la den, pues son 5 años, y son unos fondos y tal, pero lo importante es que haya una estabilidad, ¿vale? Pues esa figura no existe en la investigación. Que haya también una continuidad presupuestaria, eso es lo que no hay, una continuidad presupuestaria. Una estabilidad en los fondos que llegan para invertir en esos profesionales. Y después una colaboración entre empresas, hospitales, universidades y el Estado. O la Unión Europea. ¿Vale? Y Álvaro, ¿y qué es lo que hace falta, tío, para que eso se una? Voluntad. 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 Y menos medallas. Voluntad y menos medallas. O sea, menos política y más hacer. Claro, una redistribución de los fondos, una redistribución sabia de los fondos, que también podríamos meternos en todas las capas que vienen abajo. Podríamos hablar de universidad pública y privada. Que de eso ahora también te voy a preguntar, pero bueno. ¿Sabes? Pero también te digo una cosa, que yo tengo una opinión muy, muy forjada al respecto en cuanto a la situación de muchos grupos de investigación. Entiendo que la precariedad te lleve a prácticas de nepotismo. Lo puedo llegar a entender, pero no las comparto, ¿vale? Que se hagan contratos doctorales ad hoc para la persona que a ti te conviene, no te lo voy a comprar nunca. Que se abran plazas para asociados o para contratados dentro de los departamentos de la universidad pública, preparados expresa y únicamente para una persona concreta, y que cuando se presente otra persona con mejor currículum la llamen y le digan, oye, retira tu candidatura, que es que este puesto estaba preparado para esta persona. Wow. Así me las conozco. ¿Sí? Así me las conozco. Y hablamos de la todopoderosa universidad pública que yo adoro y por la que yo mataría. Pero ¿quién audita a la pública? ¿Quién audita a la pública? Que yo la voy a defender siempre a muerte, ¿vale? Pero hay ciertas prácticas que no comparto. Y no te estoy diciendo ni muchísimo menos que todo funcione así. Pero sí que hay gente que actúa de esa manera. ¿Pero por qué actúa de esa manera? Porque de aquí no tiene. Y si tú eres un club pequeño, hablando de un símil futbolístico, eres un club pequeño y tienes un futbolista que es bueno, tú lo tienes que blindar de alguna manera. Totalmente. Y si de otra manera no puede, pues tendrá que hacerlo de esa, ¿vale? Que entiendo el por qué se hace, ¿eh? Siempre, no lo justifico, siempre te estoy poniendo encima de la mesa. Esto ocurre y ocurre por esto, ¿vale? Pero eso hay que ver, ¿vale? Hay que ver la razón por la que por qué las cosas. Claro, exacto. Claro. Es justo eso. Porque después, auditoría a lo privado hay lo más grande. Yo trabajo en 2 universidades privadas, ¿eh? En Alfonso X el Sabio y en Loyola, ¿vale? Sitios de profesionales como la copa de un pino, gente impresionante, y claro, cada vez que hay una auditoría por la NECA, cada vez que hay que renovar un plan de estudio, cada vez que... Bueno, es que es, el tribunal del Santo Oficio para que eso se haga, y se hace con los mayores de los estándares, porque está muy visto. ¿Hay curas que estarían ya erradicadas con más inversión? No considero, porque la cura de esas enfermedades no depende expresamente de la inversión que haga España en sus investigadores. Hay muchísimos otros países con una inversión gorda y hay muchos centros de investigación, tanto públicos como privados, hay muchos convenios entre empresas privadas, farmacéuticas y universidades. O sea, que digamos que aquí lo interesante es que hay un tejido tanto empresarial y público, entre universidades públicas y privadas, que eso es lo que debería haber, que parece que están peleados, que son como Villa Arriba y Villa Abajo, ¿vale? Tío, ¿qué pasa? Porque tú te puedes llevar bien con gente de la pública y gente de la privada y podéis hacer investigación juntos, ¿sabes? No tengo problema ninguno. Y puede una farmacéutica o una empresa de investigación de biotecnología o una ingeniería puede entrar perfectamente en el entorno de la pública, y debería. De hecho, quizá a lo mejor hay ciertas universidades públicas que están más centradas en el academicismo, en su nube académica, más que en el pragmatismo de dónde van a ir tus estudiantes. ¿Vale? ¿Dónde van a ir? ¿Una feria de empleo en condiciones?
Una feria de empleo, que sí, la Universidad de Sevilla hace una feria de empleo y tal, pero bueno, habrá que ver la salida que tiene. Habrá que ver la salida que tiene. ¿Está metiendo profesionales de la empresa dentro de la universidad a dar clases ahí? ¿A dar masterclass a los alumnos? ¿O simplemente porque yo personalmente, cuando estudié los 5 años de bioquímica, de licenciatura, no. Todos los que me dieron clases eran gente de departamento, investigadores que estaban allí en la Universidad de Sevilla, y muy buenos profesores, muchos de ellos, otros, bueno, tal, pero no vino nadie a hablarme, no vino nadie de ninguna empresa de investigación, ninguna startup, nada. Yo salí de la carrera diciendo, bueno, pues supongo que me haré un máster. ¿Qué tengo que hacer yo como bioquímico formado que soy? Tengo que buscarme yo y forjarme mi propio camino. A mí nadie me guió. Nadie, igual que yo, el resto de mis compañeros. Yo tengo uno que se metió en la Legión, y ¿qué te digo? Fíjate si estábamos bien formados en bioquímica, que uno se metió en la Legión. Muchísimo. Pues ahí lo tiene. Muchísimo. Claro. De hecho, Álvaro, te pregunto, justamente en ese momento, ¿qué es lo que tenía que haber hecho ese profesor? Algo que nos hubiera orientado. Claro, lo que debería haber una orientación correcta hacia, bueno, pues todas las posibles salidas. Porque te puedo decir que no vamos, de toda mi promoción, yo creo que fui de los pocos que me fui a hacer un máster diferente. El resto de los que salieron de mi promoción se hicieron el mismo máster en la misma universidad y con los mismos profesores, que es el de biología celular y bioquímica y molecular que hacía allí, que es exactamente, prácticamente lo mismo que se estudia la carrera, pero con un poquito más de profundidad. ¿Y qué expectativa tienes con eso? ¿Ya haces un máster y todos van a ir al doctorado? No, porque no había fondos. Estamos en plena crisis. Estamos en el año 2013 o así. Fondos había poquito. Fondos había poco. Entonces, pues mira, pues uno se estudió el MAE para hacer de profesor de secundaria, otro, pues bueno, pues pudo tirar por carrera investigadora, otro pues se fue a hacer un módulo de no sé qué, porque encontraba trabajo antes haciendo una FP superior que con la carrera de bioquímica. El otro de la Legión, y bueno, pues así, claro. Y yo pues digo, pues me voy a hacer un máster de neurociencia. Y ahí fui enganchando fui enganchando otro que hice aquí de investigación médica, que lo hice en el Virgen del Rocío, y después me salió el doctorado, ¿sabes? Pero no hay una orientación, o al menos no sé cómo está ahora, no sé cómo está actualmente, pero me suena a mí que en cuanto a orientación laboral y a expectativas de que si por investigación o por empresa privada, no me suena a mí, Que no está la cosa muy definida. Claro. Y muchísimo menos cultura de emprendimiento. Álvaro Carmona es, a día de hoy, esa esencia, una persona con la que creo que estamos contando de más de 140.000 seguidores. Y lo que me gustaría saber es cómo una persona en la que con todos esos pocos recursos, con todas las cosas, al fin y al cabo, que te dio, las circunstancias que te dieron, ¿cómo consigue lo que consigue? Pues mira, si te digo la verdad, a día de hoy no lo sé. Supongo que por haberlo hecho con gusto. Por hacerlo con ganas, con ilusión, con cosas que yo me preguntaría y que consideraba que otras personas podían también preguntarse. Cuestiones de tu día a día, respuestas fáciles a preguntas cotidianas. Pero fácil no implica banal, sino tiene un trasfondo, tiene un estudio, que uno de los vídeos que yo hago pues tiene un análisis previo y evidencia científica detrás, hay artículos y tal. Simplemente adaptar tu lenguaje al lenguaje de una persona que no tiene tu formación, ¿sabes? Saber explicar las cosas y saber bajar de tu nube académica y llegar a pie de calle para despertar el interés en personas que no se habían preguntado nunca, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Pues ¿qué son los polifenoles en las frutas y por qué son importantes, o por qué es importante la fibra fermentable para una correcta salud intestinal, ¿sabes? Pero dicho así, parece un rollo, pero si te digo, pues 5 frutas para ir bien al baño y la gente se queda, por lo que sea, ¿vale? Pues se queda y le interesa, Pues eso, es hacer partícipe a la sociedad general del conocimiento que durante mucho tiempo ha estado relegado o entendido para personas que entendían. Es que yo soy de letra, mira, perdona. Yo estudio bioquímica, pero sé leer. Y sé quién es Garcilaso,
y sé quién es Velázquez, y sé, ¿sabes? Tengo una formación también, que yo sea de una rama científica no me exime o no me limita a aprender de otras cosas, ¿vale? Entonces, creo que el hecho de decir yo soy de letra no te hace menos proclive que tú, porque aquí la salud te afecta al fin y al cabo, ¿no? La salud afecta a todo el mundo, a todo el mundo le interesa al fin y al cabo. El hecho de ser de letra no te exime de saber de salud, ¿vale? O que no te interese. Pues por eso, tocando un poquito de tierra al fin y al cabo y sabiendo utilizar los códigos de cada uno y con humor y con comedia y con risa, porque al fin y al cabo miedo ya hay bastante en las redes sociales. Miedo hay un montón, miedo hay un montón. Sobre todo hay muchos creadores de contenido, especialmente de bulos, que se dedican a captar atención a través del miedo. No comas esto, los alimentos que no te tienes que tomar porque te inflaman. Después mentira todo, ¿sabes? Después todo se desmonta muy rápido. Lo que pasa es que a base de miedo atraes a la gente. Pero como decía Ignatius, la distancia más corta entre dos personas es la risa. Y creo más en la comedia que en el miedo. Qué grande. Te da un aval y una seguridad de lo que estás diciendo. Obviamente es creíble, porque obviamente no voy a soltar la primera barra basada que se me ocurra en un vídeo. Aunque esté feo, pero mi currículum me avala. Y toda la formación que yo he tenido, no solamente para conseguir un título, sino para saber manipular la información de mi ámbito, ¿vale? Que eso es otra cosa que la gente no entiende. No, es que me ha salido un vídeo de un tío que me pone un estudio. Sí, pero el estudio tú lo has visto. Tú sabes leer metodología científica, has visto las limitaciones del estudio, has visto que es diferente, no me vaya a comparar un estudio de caso control con un estudio de cohorte o multicentro, donde haya o un metaanálisis, ¿sabes? La evidencia, la fortaleza de evidencia es diferente, ¿vale? Entonces, creo que mi fuerte creo que es a la hora de manipular esa información, esa evidencia. Y lo que principalmente intento transmitir a mis alumnos. Manipulad bien la evidencia para poder hacer una buena práctica sanitaria basada en la evidencia, porque eso es fundamental. Eso es fundamental. Entonces, creo que esa sería un poco la tranquilidad que tengo yo. Y sí, tengo muchos años de formación. Mi dinero me ha costado, aunque la educación sea pública, pero en universitaria cuesta dinero. Pero eso sí te da un aval. Y cuando te viene alguien en un vídeo que sea, ¿no? Y te pone un comentario, tú lo ves y dices, a ver, José Luis 3443 / bunch of numbers. ¿Qué te respondo? Criatura, si te estoy imaginando ya. Si tu foto de perfil es la bandera de blanca con la cruz roja cruzada, criatura, ¿eh? Y tu descripción es libre pensador, y te estoy imaginando en pijama, ¿eh? Entonces, mi alma, digo, mira, ¿yo para qué me voy a meter? ¿Qué tenemos que hablar? Que tenemos ya una edad y somos ya muy adultos y muy grandes como para tener que estar haciendo pedagogías con personas que tienen ya muchos años y llevan ya muchos mundiales vistos, ¿sabes? Entonces, eso. Yo la verdad es que estoy muy contento con la comunidad que tengo y es sanísima. Pocos haters se cuelan. Pocos haters. La verdad es que yo estoy agradecidísimo porque tú metes en los comentarios de mis vídeos y todo es maravilloso y gente aportando y gente dándose conocimiento unos a otros y todo palabras bonitas, la verdad es que sí. No me pregunte cómo lo he hecho, también he bloqueado a mucha gente indecente, innecesaria, o a lo mejor simplemente es que no doy lugar en mi vídeo no doy lugar a la duda, no doy lugar al bulo, no, como todo queda muy cerradito, intento dejar todos mis vídeos muy bien cerrados, la evidencia puesta, la referencia, y cuando te leas la bibliografía de mis vídeos, entonces ya hablamos. Después de eso viene una nueva iniciativa, que si no me equivoco es un libro. Un libro, efectivamente. ¿Y ese libro qué me puedes contar? Te puedo adelantar algunas cositas. Y este libro parte de un proyecto de innovación docente que desarrollé durante mi estancia. Estuve trabajando en coordinación académica en el grado de enfermería en Alfonso X el Sabio, en la universidad.
Y es muy chulo porque, de hecho, parte de antes, de cuando yo estaba en Roma y descubrí, fortuitamente, que había ciertas patologías que estaban representadas en las obras de arte. Como, por ejemplo, cánceres de mama, por ejemplo, intoxicaciones o ciertos trastornos del desarrollo. Pues digo, o sea, qué interesante, empecé a tirar del hilo, empecé a hacerme con un cuerpo de evidencia, con una serie de artículos, de estudios, muchos meses y años de estudio que condensaron en ese proyecto de innovación docente en el que a mis estudiantes de enfermería, en la asignatura de Historia de la Enfermería, yo los llevaba al Museo del Prado y les daba clases directamente dentro del museo, con las obras delante, con un Jan Sander, con un Velázquez, con un Marinus, pues todos esos cuadros delante, identificamos esas patologías y las contextualizamos dentro de la historia de la medicina. Entendiendo, reinterpretando el arte como un atlas de epidemiología, donde podemos ver que el cáncer de mama no existe hace 2 días, sino que hace siglos alguien ya de una manera u otra ya lo registró o lo dejó fosilizado en su lienzo. ¿Y cómo te das cuenta de eso, Álvaro? Pues una historia muy curiosa. Estando en Roma, allí, bueno, como sabrá, quien haya estado, sabrá que hay un montón de iglesias, un montón de museos y tal, y que cada iglesia es una galería, o cada palacio es una galería. Entonces, pues, intentamos siempre ir. Y teníamos colegas que trabajaban allí de guías turísticos, entonces nos colaban porque como buenos estudiantes de doctorado no teníamos ni un duro y nos colábamos gratis. Total, que estando en el Palazzo Colonna allí había un cuadro inmenso, la Notte de Ghirlandaio, y es la típica figura femenina con el torso desnudo, recostada y tal, y con el pecho descubierto, y uno de los pechos tiene una forma totalmente diferente al anterior, con una retracción del pezón, un abultamiento medial, no sé qué. Vale, nos quedamos ahí mirando y digo, tiene toda la pinta de un cáncer de mama. Además, con una afectación en el ganglio axilar, no sé qué, se ve además la coloración. Digo, ostras, qué chulada. De hecho, ese cuadro está basado en una escultura de Michelangelo, de un sepulcro de los Medici, una capilla Medici en Florencia. Qué bueno. Nosotros fuimos a Florencia, lo vimos y tal, y entramos en la galería de la Academia. Creo que era así, la Academia. Y encontramos allí la fortezza de Maso de Sanfriano, y es otra figura femenina, con su casco como rollo de Atenea y demás, y también con el pecho al descubierto, y se ve uno de ellos, pero obviamente ya necrotizado, se ve la ulceración y tal. Tío, ¿hasta qué punto la persona que lo pintó sabía exactamente lo que estaba ocurriendo? Obviamente el concepto de cáncer como tal ya lo habían descrito también los griegos en su momento, y hay registros anteriores a los griegos, pero obviamente no se conocía el trasfondo patológico, ¿no? de la enfermedad. Pero digo, ¿hasta qué punto la persona que pintó eso sabía lo que era? ¿Hasta qué punto la persona que hizo de modelo sabía lo que tenía? Y cómo en ese triángulo con el lienzo en medio ahí quedó eso fosilizado hasta nuestros días. Pero casos hay también de Rubens, hay también casos en Rembrandt, hay casos en un montón de pinturas. Sí. O sea que tú entonces ahora mismo lo que estás haciendo con todos los chicos y tal, en plan que lo estés llevando a cabo, cada día descubrís más. Claro. De hecho, está esa actividad que la hacíamos en el Museo del Prado. Actualmente he hecho lo mismo en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, la Noche Europea de los Investigadores, de la mano de la Universidad de Loyola. He hecho esa misma actividad, la he emulado en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, y tengo identificado como unas 35 obras, de las cuales estoy preparando un 35. artículo. Estoy preparando un artículo para publicarlo. Solo 35. 35. Después de meses de investigación, entrando en el museo, haciendo muchas fotos, investigando y demás, a lo que me ha sorprendido es que nadie lo había hecho antes. Digo, seré yo el único, el primero que se ha parado a pensar que realmente aquí en el museo, aparte de las bellísimas obras, el repositorio magnífico que tenemos, a nadie le ha dado por ver que aquí hay un material que puede ser importante y relevante para los futuros profesionales sanitarios, para practicar esas habilidades visuales, ¿no? De identificación de esos signos y tal. ¿Se le ha dado? Pues bueno, pues en eso estamos. Y aparte, pues después estamos sacando el libro. Estoy ahora en plural majestático, pero estoy sacando el libro.
que saldrá, si no, a finales del 25, principios del 26, con editorial Crítica. Y nada, estamos en maquetación ahora. Los últimos flequitos. O sea, flequitos. Ya en breve te tenemos ahí al lado. Muy contento, muy contento. La verdad estoy deseando, me he pasado 2 años con el libro. 2 añitos escribiéndolo y wow, estoy deseando verlo ya, materializado. Disfrutándolo seguro, ¿no? Sí, sí. Lo A tope, ¿no? Disfrutaré más cuando lo veas impreso. Y ya lo veas en las estanterías y lo veas en las librerías, por Dios. Y hombre, ya haremos presentación de libros y estaré invitado, por supuestísimo, a venir. Millón de gracias. Claro que sí. Álvaro, Un placer. millón de gracias por todo, ¿eh? Hombre, a ti por abrirme la puerta de tu casa y por encender las cámaras y los focos y, Por favor. y dar un poquito de espacio también a la neurociencia y a la investigación, que también es necesaria. Muchísimas gracias a ti y a toda nuestra gente. Un besito muy grande. Chao.